Hallo meine Lieben, ich bin eure Lehrerin Diana. Lass uns jetzt Deutsch lernen. El día de hoy vamos a aprender las reglas más importantes de la pronunciación del alemán. Cuando tengo la E con la I en alemán, lo voy a leer como ai, ¿sí? Como cuando decimos en español aire. Por ejemplo, por el número 1, que se dice eins, o el número 2, se dice zwei. Siempre que yo vea esto, la E con la I, voy a leer ai. ¿Listo? Esa es la primera regla y es una de las más importantes, puesto que en el alemán hay muchísimas palabras que tienen este diptongo, esta combinación. ¿Ok? La segunda combinación, el segundo diptongo, es la I con la E. La I con la E, esto lo voy a pronunciar como si tuviera doble I. Como cuando en español decimos sí. En este ejemplo lo vamos a leer como sí. Esta palabra se pronuncia viel. Continuamos. En el tercer diptongo tenemos la E con la U. Y esto lo vamos a pronunciar hoy. Exactamente igual que como diríamos la palabra hoy en español. ¿Cómo se dice alemán en alemán? Se dice Deutsch, ¿cierto? Ayer aprendimos a decir auf Deutsch. Entonces nos damos cuenta que la E con la U la vamos a leer, o sea, aquí vamos a leer literal esto. Deutsch. Luego seguimos con la ER. Cuando una palabra no es monosílaba, la ER, y si está al final de esa palabra, se va a leer como una A. Entonces, por ejemplo, la palabra hair no se lee como una A. ¿Por qué? Porque es un monosílabo. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra mamá, mucha, este ya no es un monosílabo, por lo tanto, lo puedo leer esta ER como una. Esta palabrita se lee hair y esta se lee muta. Resulta que en el alemán tenemos otros tipos de vocales. Vamos a utilizar la A, la O y la U con algo que se llama umlaut. Esa umlaut son los dos punticos que ustedes le ven a cada una de estas vocales. Resulta que la A con umlaut, ¿ya? A mit umlaut, se lee como una E, pero como una E un poquito más larga. Realmente yo aquí le pondría una doble E. Entonces como E. Luego tenemos la O también con umlaut y se lee como una, como si quisiéramos decir la O y la E al tiempo. Entonces la O con la E al tiempo que suena como eh. Luego tenemos la U también con umlaut. Esa suena más como una U. ¿Sí? Si yo digo U rápido, sin embargo, también puedo intentar poner la boca para decir la U, pero decir una I. Nos devolvemos un poquitico porque aquí arriba, entre los diptongos, me aparece esta E con la U. Dijimos que esta A se lee como una E. Y como ya habíamos visto arriba, la E con la U se lee hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos realmente? Que cuando es E con U es puntual.
Deutsch, heute. Mientras que cuando es la A umlaut con la U, se lee un poco más larguita. ¿Por qué? Pues porque esa A es como una doble E. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Esta A se lee como de una doble E. La E con la U se lee OI. Entonces, si tengo esta A con la U, es como si yo tuviera doble E con U. O sea, es como si tuviera doble O con la I. ¿Ok? Entonces, la de arriba se lee hoy. La de abajo se lee hoy. ¿Listo? Un poquito más largo. Ok. Lass uns dann weitermachen. Vamos a continuar. Ustedes van a ver esta letra que parece una B, pero no es una B, realmente es una doble S. ¿Ok? Vamos a continuar. La ST se pronuncia como cuando nosotros queremos decirle a una persona que haga silencio. Sht, ¿no? Como chito. Palabra. Por ejemplo, el verbo stehen. ¿Mm? Empieza con ST, entonces lo voy a leer como stehen. ¿Listo? Y lo mismo para la SP. ¿Sí? La SP también lleva ese sh. Entonces, sh. Por ejemplo, para el verbo sprechen. Entonces se pronuncia como sprechen. Luego tenemos la Z, que se pronuncia como TS, ¿no? Entonces, como tengo la Z, la voy a pronunciar como si fuera una TS. Luego tengo la I con la E, que se pronuncia como doble I. La H no suena y luego tengo una E con una N. 100. ¿Listo? 100. Pues digamos, puede haber palabras que cumplan varias reglas de pronunciación. Luego tenemos la V, que se lee como una F. Entonces, ahorita en un ejemplo yo les puse esta palabra. La V, que se lee como una F. La IE, que se lee como doble I. Y la L. Fil. O sea, todo lo que empiece con V se lee con F. Entonces, por ejemplo, esto sería un fer, foa, fon. La W, que se lee como una V, que fue cuando les puse el ejemplo de la palabra vía y la palabra vía, ¿no? Realmente se escucha muy parecido, la diferencia es la B y la V, ¿sí? Se hace la diferencia muy marcada entre la B labial y la V, ¿ok? Entonces, vía, que ayer dijimos significa cerveza, y la vía, que significa nosotros. Listo, ya dijimos que la H no suena, normalmente no suena cuando está en medio de una palabra, pero cuando esa palabra está comenzando con la H, entonces suena como una J. Por ejemplo, esta palabra cumple la regla de que la primera letra es la H, entonces suena como una J. Y luego tenemos el diptongo de la E con la U, que dijimos que se lee hoy. Y luego tenemos la T con la E. Entonces, esta palabra se leería heute. ¿Listo? Mientras que ahorita veíamos en el ejemplo la palabra 100. Entonces, la T con la Z, que se lee como la I con la E, la H que no suena, y luego la EN. Sí, en. Entonces, si la H está en medio de una palabra, es muda. Sí. Sin embargo, se le hace como una mini pausa. Donde hubiera estado la H,
se hace como una mini pausa, ¿no? Entonces, sí, en.